Paso al marco del tercer sector, que, por ejemplo, vemos que en las subvenciones del fortalecimiento, bueno, lo decía la consejera en el inicio, a las entidades del tercer sector desaparecen. Por otra parte, la consejería acumula, se sabe por prensa y por las propias personas comparecientes de algunas asociaciones que vinieron aquí a la Junta, se acumulan deudas a algunas asociaciones y en otros casos impagos. También se une el retraso en pago de subvenciones, donde se pone incluso, nos hablaban algunos y algunas comparecientes del riesgo hasta la sostenibilidad de muchas entidades y lo peor del servicio que proporcionan a muchas personas. Y con este escenario presupuestario y ante la perspectiva de un nuevo acuerdo marco, pues yo le preguntaría si consideran que se puede garantizar en el año 2017 un recurso de alojamiento o de centro de apoyo a la integración a aquellas personas que lo soliciten. Bueno, sobre el tema del fortalecimiento, me imagino que compartirá la explicación, la que hice en el punto anterior, ¿verdad? Que se suprimió, sí, y lo he visto, y que es una cuantía, representaba una cuantía superior a la que se ha incrementado por la otra parte. Sí. No es así, no. No, por eso digo que si compartíamos o no lo que había contestado en la pregunta anterior, porque está muy estudiado. Nosotros no hemos puesto las cifras al tuntún. Si usted suma lo que tenía que ver con fortalecimiento y después suma los incrementos en las tres partidas que le he dicho, verá que no es disminución. Y que eso responde a una petición de las propias entidades. Yo creo que las cosas, cuanto menos nos confundamos, mejor. Entonces, si a cada cosa le llamamos lo que debe de ser, nos quedamos todos mucho más seguros. Quiero decir, si yo quiero concertar contigo la acción de que tengas un centro de apoyo a la integración, valórame bien eso que estoy haciendo, es mucho más claro que no. Valórame lo que estoy haciendo y como lo has valorado mal, como administración, súmame una acción o una aportación que se llamaba de fortalecimiento, que después la propia administración le exigíamos a esa entidad que no me lo justificase con el proyecto de centro de apoyo a la integración, sino que le exigíamos que me lo justificase con otro proyecto. Es absurdo, ¿verdad? O sea, dotemos bien lo que tenemos que dotar bien y dejémonos de estar, porque este tema de fortalecimiento, no digo las nominativas, en el presupuesto sigue habiendo subvenciones nominativas, subvenciones nominativas. Aquellas que se llamaban fortalecimiento se llamaban así porque eran déficits del acuerdo marco, con lo cual las entidades están de acuerdo en que se suprima, porque todos nos identificamos. Sí, hombre, sí, están. Bueno, no sé, pues entonces yo no sé qué interlocutores tenemos, pero nosotros cuando nos reunimos con los interlocutores, eso es lo que nos traslada, porque es que si no, para nosotros hubiese sido más fácil. Lo mantenemos con fortalecimiento, con nombre y apellidos, y seguimos haciéndonos, pues, un poquito de trampa entre todos. Es más claro no hacernos trampa, es más claro hablar más claro. La manera que tenemos de hablar con las entidades es el presupuesto. Es la manera que tenemos de hablar, es el presupuesto. Y lo más importante para las entidades, me creerá si le digo, es que haya un presupuesto. Que haya un presupuesto. Porque, por ejemplo, modificar los 120.000 euros a más
de las entidades de discapacidad, el año pasado nos llevó algunos meses de gestión. Algunos meses de gestión. Sin embargo, nosotros, en el presupuesto que trajimos aquí el año pasado, ya incorporaba los 120.000 euros. Pero como no se aprobó el presupuesto, tuvimos que plantearle a Hacienda una modificación presupuestaria, porque hasta que no teníamos todo el dinero en la partida, no queríamos sacar la convocatoria, porque una vez que sacas la convocatoria, tiene que estar dotado. Yo no puedo hacer una convocatoria y luego otra convocatoria a 120.000 euros que va a los mismos. Con lo cual, lo más importante para las entidades, todos hablamos con las entidades, ¿de acuerdo? Unos porque tenemos más vínculo de gestión y otros porque tenemos todos nuestros ámbitos de interlocución, lógicamente. Lo más importante, yo estoy segura que todos les habrán dicho que lo importante es tener el presupuesto. Primera cuestión. ¿Que ponemos en riesgo los servicios? No, no ponemos en riesgo los servicios, no. No ponemos en riesgo los servicios. No ponemos, no se puede decir eso. O sea, hay que decir qué servicio se pone en riesgo. Porque a lo mejor estamos hablando de algo diferente, de algo diferente. Con las entidades del tercer sector, yo creo que tenemos que ser muy claros, muy claros. Nuestra consejería, esta consejería de Servicios y Derechos Sociales, tiene el ámbito de concertar con las entidades sociales los programas que tienen que ver con el ámbito de la consejería. En nuestro ámbito son las personas con discapacidad, los menores sin protección, las personas en riesgo de exclusión, las personas que por su edad son dependientes. Ese es nuestro ámbito de interlocución con las entidades. Yo no siento la responsabilidad como consejera de Servicios y Derechos Sociales al mantenimiento de las estructuras de las entidades del tercer sector, porque el tercer sector es muy amplio. Hay actividades o entidades del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, de otros ámbitos, del ámbito de la igualdad, que por ser muy importante, o del ámbito de la juventud, que por ser muy importante no es la materia de la consejería, no es la materia de esta consejería. Lo mismo que le estoy diciendo, se lo he dicho, por ejemplo, a las entidades de discapacidad, que nos hemos reunido con motivo del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todo lo que tenga que ver en el ámbito del tercer sector, si es que queremos una ley del tercer sector, un planteamiento de apoyo al tercer sector, es muy importante que no nos confundamos y lo vinculemos solo y exclusivamente a esta consejería. No, no, eso será una acción transversal que corresponderá a ámbitos diferentes del Gobierno de Asturias. Nosotros, de lo que este presupuesto tiene cuenta, o sea, este presupuesto tiene cuenta de unos créditos que desde luego hemos discutido muchísimo en la consejería, de dónde poníamos cada crédito, y da cuenta de lo que da cuenta, o sea, de la acción concertada. Con lo cual, riesgo de servicios, no. No de los que nosotros tenemos responsabilidad, no está en riesgo esos servicios. Que hay problemas de que podríamos gestionar más rápidamente todo el presupuesto, sí. La mejor fórmula para gestionar bien el presupuesto es tener el presupuesto aprobado. Primera condición. Tener el presupuesto aprobado, primera cuestión. Hay algunas cuestiones de índole legal, no de voluntad política, sino de índole legal, que requieren mucho encaje jurídico. Tiene que ver, en este caso, estoy hablando del transporte para las personas con discapacidad. Si las entidades pueden facturar transporte o no. Entonces, si queremos hablar de ese problema, tenemos que hablar de ese problema, porque ese problema tiene unos componentes legales que precisamente en el nuevo acuerdo marco entendemos que hemos encontrado la fórmula para que nunca más se dé este problema de legalidad.
no hablaremos de transporte, hablaremos de un módulo de accesibilidad que estará contabilizado en 3 situaciones diferentes en función de que sea rural, periurbano o urbano, la procedencia, y tendrá que ver con la accesibilidad al recurso, ¿de acuerdo? No estaremos hablando de transporte. Que este problema concreto del que estoy hablando, que es un problema, nos ha llevado mucho tiempo resolverlo, vamos, no voy a decir yo que no nos haya llevado mucho tiempo, que ha requerido que el Consejo de Gobierno levante reparos sobre facturas que no podrían estar, porque no podrían las entidades hacer una facturación sobre un transporte. Es que cada elemento, por ejemplo, cuando dice impagos, si me dice impagos, le digo que tenemos pendiente de levantar reparos en el Consejo de Gobierno y que hemos tenido que volver a sacar a concurso temas sobre el transporte y que hemos tenido que hacer contratos de emergencia en temas sobre el transporte, sí, y le puedo detallar el rosario de dificultades que hemos tenido que ir superando una sobre la otra, pero es que el control precisamente de recursos públicos nos lleva a tener que cumplir la legalidad. En ese sentido, es decir, no puedo compartir lo que expresa sobre el fortalecimiento si no entramos más al detalle, no lo que dice del tercer sector, porque si le dice mi opinión particular es que creo que sí, que hay que vincular el ámbito de potenciar el tercer sector de forma global, pero no le puede corresponder solo a esta consejería. Esta consejería da cuenta de una parte de la acción del tercer sector, que es el tercer sector de acción social, y para unas determinadas destinatarios, en nuestro caso las personas que le refería. Bueno, yo sigo insistiendo y las asociaciones también lo han manifestado, el riesgo, y lo sabe, acerca de, sobre todo, talleres de envejecimiento activo y en multitud de acciones y actividades que se han hecho y se venían haciendo con los mayores y que corren grave riesgo. Pero en fin, le preguntaría a modo, de contestación, quiero decir, si lo tienen calculado o no, de un sí o un no, para que me diera tiempo a realizar otras preguntas. Si tienen calculado cuánto dinero neto llega de verdad a las personas con discapacidad en Asturias. ¿Tienen algún cálculo de este tipo? Neto. A través de los servicios. Todo el capítulo 2 de la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad llega a las personas. Todo el capítulo 2 llega a las personas. Todo el capítulo 2. Bueno, me estoy refiriendo como 38 millones de euros. Como personas destinatarias directas, quiero decir. ¿Subvención directa a una persona? No, quiero decir, quitando actos, reuniones institucionales, premios, todo. Vamos a ver. Toda la que también supone un gasto que se mueve alrededor de todo esto. No, vamos a ver. Vamos a hablar en serio. Las personas con discapacidad tenemos 2 recursos fundamentales: los centros de apoyo a la integración, públicos y concertados con las entidades sin ánimo de lucro, y los recursos residenciales. Eso es la mayoría. O sea, reuniones es ridículo. Lo que llega es eso, más luego tenemos ayudas individuales en una convocatoria, tenemos ayudas a cada una de las entidades, las que son nominativas en el presupuesto ahí están, y las que no es porque están a través de los conciertos. ¿Cuánta acción tenemos concertada de esos 38 millones? Pues en discapacidad tenemos concertados más de 20 millones de euros, concertado, y el resto son nuestros centros de discapacidad, nuestros propios CAIs y nuestras propias residencias, con nuestro capítulo 1, con nuestros trabajadores públicos, con nuestras residencias y con nuestras personas. No, pero te voy a decir, no
Es decir, es todo nuestro capítulo. No hay nada en los capítulos de la gestión de la consejería que no tenga como destinatarios las personas. Es lo mismo. ¿Cuánto tenemos de destinatario en infancia? Pues yo diría los 31 millones de infancia. Los 31 millones de infancia tienen como destinatarios a las personas a las que quieren atender, bien porque tenemos centros propios, bien porque tenemos acción concertada, que a veces es centros de atención diurna, a veces son equipos especializados de atención a la infancia en los 13 equipos y a veces son espacios residenciales, pero todo nuestro presupuesto está movilizado que llega a las personas. Si tenemos 700 personas en CAIS, todo lo que nosotros aquí tenemos, aparte de lo de FASAD, que también tiene CAIS, todo repercute en las personas con discapacidad. No hay dinero que no tenga reflejo.